¿Cómo podemos saber? Hay tres maneras de poder saber que un país está gobernado democráticamente. 1. Se puede examinar la historia de los países que han cambiado su gobierno de uno no democrático a uno democrático en favor de una mayor inclusión popular y una mayor participación del gobierno en la comunidad. 2. Alternativamente, podemos examinar que el gobierno es considerado generalmente democrático por la mayoría de su población y por muchas personas de otros países. 3. Podemos reflexionar sobre un país específico o sobre un grupo de países en específicos o incluso sobre algún país en específico para imaginar lo más realmente posible qué instituciones políticas se precisarán para alcanzar los fines democráticos hasta un nivel sustancial. ¿Qué instituciones políticas requieren una democracia a gran escala? Requieren 1. Cargos políticos electos. El control de las decisiones político-administrativas gubernamentales está investido en cargos públicos elegidos por los ciudadanos. 2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes. Los cargos públicos son elegidos en elecciones frecuentes conducidas por imparcialidad en las que, en términos comparativos, hay poca coerción. 3. Libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse, sin peligro a un castigo severo, sobre asuntos políticos definidos en sentido amplio, incluyendo la crítica de los cargos públicos, el gobierno, el régimen político, el orden socioeconómico y la ideología prevaleciente. 4. Fuentes alternativas de información. Los ciudadanos tienen el derecho de solicitar fuentes de información alternativas e independientes de otros ciudadanos, expertos, periódicos, revistas, libros, telecomunicaciones y similares. Número 5. Autonomía de asociaciones. Para alcanzar sus distintos derechos, incluyendo aquellos requeridos para la efectiva operación de las instituciones políticas democráticas, los ciudadanos tienen también el derecho de construir asociaciones u organizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés independientes. 6. Ciudadanía inclusiva. A ningún adulto que resida permanentemente en el país y esté sujeto a sus leyes le pueden ser negados los derechos que disfruten otros y que sean necesarios para esas 5 instituciones políticas que acabamos de presentar. El factor del tamaño. Consideremos las instituciones necesarias para un gobierno democrático, ya que las instituciones para un país democrático no siempre lo serán para unidades mucho más pequeñas. Aunque la igualdad de voto puede parecer necesaria, unidades pequeñas pueden operar sin muchos cargos selectivos. Los gobiernos de pequeñas organizaciones no necesitan ser gobiernos representativos, pero igualmente estos gobiernos podrían ser democráticos. Si coincidimos en el punto de vista democrático clásico, donde las asociaciones pequeñas, facciones, son innecesarias y hasta dañinas, en lugar de los conflictos generados por esas facciones, comités, partidos políticos y otros, es preferible la unidad, el consenso, el acuerdo alcanzado por el respeto mutuo. Por lo tanto, las instituciones necesarias para el gobierno democrático dependen del tamaño de la unidad. Las siguientes instituciones se desarrollan para poder gobernar países y contestando la pregunta de si son necesarias, la respuesta es sí. ¿Por qué son necesarias las instituciones? En una unidad de la amplitud de un país, estas instituciones son necesarias para satisfacer los siguientes criterios. 1. Representantes electos, participación efectiva. 2. Elecciones libres, equitativas y frecuentes, igualdad de voto. 3. Libertad de expresión, información alternativa y autonomía asociacional, participación efectiva, comprensión ilustrada y control de agenda. 4. Ciudadanía inclusiva, inclusión plena. ¿Por qué la democracia exige representantes electos? Cuando el gobierno democrático se trasladó a unidades muy grandes como lo son los países, donde el número de ciudadanos está muy geográficamente disperso, hacer que los ciudadanos puedan participar de forma efectiva se vuelve una tarea enormemente difícil. Es así que la única solución, aunque bastante imperfecta, es que los ciudadanos se encarguen de seleccionar a los cargos más importantes y los sometan a una rendición de cuentas a través de las elecciones, donde esos pueden ser despedidos. El único gobierno que pueda satisfacer plenamente todas las exigencias del Estado social es aquel en el que participe todo el pueblo. Incluso en las más pequeñas funciones, la participación debe ser amplia y general, y como en una comunidad que exceda el tamaño de una pequeña población, no todos pueden participar personalmente, sino que en acciones públicas, siendo el gobierno representativo el tipo de gobierno ideal. ¿Por qué requiere la democracia la libertad de expresión? Es necesaria para que los ciudadanos puedan participar de manera efectiva de la vida política, ya que con esta pueden hacer que sus perspectivas sean conocidas y persuadir a otros ciudadanos y sus representantes de que las adopten. ¿Qué se requiere a la democracia? La disponibilidad de fuentes de información alternativas e independientes. Se requiere para que los ciudadanos logren adquirir la información que precisan para comprender los diferentes asuntos políticos sin que el gobierno controle todas las fuentes importantes de información o que solo un solo grupo de personas tengan esta información. ¿Por qué requiere la democracia asociaciones independientes? Las asociaciones independientes son también una fuente de educación cívica e ilustración.
Dotan a ciudadanos de información y también de oportunidades para la discusión, la deliberación y la adquisición de habilidades políticas. En muchos países la tarea consiste en alcanzar la democratización, hasta el nivel de la democracia poliárquica, es decir, que el gobierno es ejercido por muchos, pero el desafío para los ciudadanos en las democracias más antiguas reside en descubrir cómo pueden llegar a conseguir un nivel de democratización más allá de la democracia poliárquica. Debemos plantearnos si hemos de avanzar más allá de nuestro nivel actual de democracia y cómo hacerlo. Fin.